Hola a todos, mi nombre es José Manuel y hoy vengo a hablarles acerca de los arreglos bidimensionales, como tema de la clase del profesor Andrés Bedoya, Lógica de Programación. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un array o arreglo bidimensional? Es simplemente un array de arrays, si lo queremos ver así, que contiene como eh, tanto columnas como filas. La fila sería la primera dimensión y la columna sería la segunda dimensión. O sea, cada uno de estos cajoncitos sería un valor que guardaría ese array. Digamos, esto es la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, perdón, la primera posición es esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, y ya vuelve y pasa a la otra columna. Más adelante les voy a explicar cómo funciona pues el ciclo de unidad de Force para poder recorrer el array y además llenarlo. Entonces, ¿cómo se declara un array en Java? Es muy fácil. El tipo de valor que va a contener los arrays, los dos cajoncitos que representan los corchetes, perdón, pues sí, estos símbolos, y el nombre de esa variable. Y también tenemos que definir, para el ciclo for, tenemos que definir dos variables que pueden irse y j, pues haciendo como una analogía con el plano cartesiano y j, para recorrer las columnas y para recorrer las filas. Entonces, así se llenaría, pues así se definiría el array con su número de posiciones. Pueden ser números o pueden ser variables dependiendo pues del programa. Entonces, para recorrer el array en tanto filas y columnas hay que declarar dos ciclos for, uno que nos recorra las filas y a partir de esas filas que nos recorra las columnas. Entonces, acá cómo funcionaría. Acá este ciclo lo que está haciendo es poner ceros en todas las posiciones, llena el array con muchos ceros, hasta llegar a 2 y el 3, que es lo que hemos definido como el tamaño. Entonces, el primer ciclo for va a recorrer las filas, o sea, la horizontal, y va a ir hasta el tamaño que tenga esa fila, que sería el 2. Y el segundo ciclo for va a recorrer desde 0 hasta el tamaño que tenga la columna, que sería 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Primero entra este ciclo for y entonces estaría valiendo 0. Y después entra, con esa i valiendo 0, entra este ciclo for. Y hasta que no termine este, y siempre va a seguir valiendo 0. Entonces sería 0,1, 0,2, 0,3. O sea, en i valdría 0 hasta que j se agote. Hasta que j se agote, o sea, hasta que llegue hasta la dimensión del j, vuelve y empieza. Entonces el for empezaría otra vez el for del i, funcionaría de nuevo, entonces ya del 0 pasaría al 1, entonces otra vez 1, 1,3, 1,4, 1,5 hasta agotar todo el for. O sea, el primer for, el for que se demora más en cambiar es el de i, el que está cambiando constantemente es el de j, porque es un for anidado. Entonces, como les estaba diciendo en el slide anterior, las filas y las columnas. Entonces, este es el ciclo for. Digamos, el ciclo for para i sería esta posición de acá y el ciclo for para j sería esta posición de acá. Entonces, vale, en el ciclo for de la i entra valiendo 0 la i. Entonces, 0 se permanece constante hasta que no termina de ejecutar el ciclo for para el j, porque es un anidado. Entonces, por eso es que la raíz se llena así. Primero entra el ciclo for y de la i, o de la variable pues que usted defina, si no, se lo estoy explicando desde mi ejemplo. Entonces, aquí el 1 sigue constante hasta que no se termine la ejecución del segundo ciclo for y vuelva arriba a ejecutar el programa desde arriba. Cuando termine la ejecución de este ciclo for, acá vuelve y ejecuta desde arriba. Eso se debe pues que se recorra de esta manera, y así mismo se recorre para llenar de valores el array. Lo que le estaba pues diciendo es el ciclo for anidado. Como pueden observar, son dos ciclos for dentro, pues un ciclo for dentro de otro ciclo for. A eso se da el nombre de anidado. Y ahora, pues ya hablamos de las filas y las columnas. Ahora vamos a hablar de la diagonal de la matriz, o sea, la diagonal principal. Este ejemplo solamente es la diagonal principal. También por medio de ya también se puede encontrar esta otra diagonal, que sería la diagonal secundaria. Y esta diagonal solamente se cumple para matrices que tengan tanto filas y columnas de igual tamaño. Entonces, la diagonal simplemente es lo más de sencillo. La diagonal es cuando coinciden las
I y las J. Cuando I es igual a J es la diagonal 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Esto refiriéndome a las posiciones, no a lo que tenga el array, no al valor de la variable de ese array, no, esto es la posición, este es el I y este es el J, es la posición del ciclo for que recorre el array que contiene la matriz, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo se recorre la diagonal de un array? Como le acabo de mencionar, cuando I y J son iguales, entonces él, a partir del array que ya está lleno, a partir del array que ya tiene valores, a partir de ahí, perdón, nos va a entregar solamente aquellos valores, solo aquellos que tengan la I y la J iguales. Si esta condición se cumple, entonces va a imprimir la matriz en ese campo y va a imprimir un espacio para poder, pues, que no nos queden pegados los valores. Entonces ahora les voy a mostrar la implementación del código en Java de un array que, que en el primero nos pide los datos de cuántas filas y cuántas columnas queremos tener en ese array, y segundo nos empieza a pedir los valores para llenar nosotros mismos el array a nuestro gusto con valores numéricos. O sea, el programa también tiene implementado evitar errores en tiempo de ejecución. Entonces, a continuación les voy a explicar un poquito más sobre el programa en Java. Listo. Lo tenemos. Lo voy a explicar rápidamente, ya con la diapositiva anterior había hablado un poquito sobre pues, cómo se definen todas las variables y eso, acerca de pues, cómo se recorre el array. Acá las variables que he definido es en I y J para recorrer el array, como ya lo había dicho, para recorrer las filas y las columnas. He definido unos strings para pedir datos del tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. ¿Y por qué lo he pedido como un string? Para poder ejecutar por acá más adelante el método Maze que me busca solamente en un string, o sea, solamente para aplicar para strings, que busca si ese número no es nulo y si al menos es numérico. Esta función del Maze me permite verificar si el número ingresado es un valor numérico de tipo entero. He definido otras dos variables de in para filas y columnas, y dobles para sumar las filas, para sumar las columnas, para sumar la diagonal y para sumar la matriz, que es como un bonus pues, que le he puesto al programa. Y obviamente lo que nunca puede faltar, crear un objeto de tipo scanner que se llama SC. Entonces la primera ejecución que es ingrese un número de filas, ingrese un número de columnas, y los va a guardar en una variable de tipo string, como pueden ver. Lo he hecho de esta manera para poder aplicar este ciclo while, que lo que hace es hacer el programa más dinámico. O sea, el programa nunca se va a detener hasta que las cosas no estén buenas, el programa sigue ejecutando hasta que las cosas estén buenas. Digamos que si lo hubiera hecho por un try catch, pues hubiera podido capturar la excepción que me envía el programa, o simplemente colocar exception en, que es una excepción general, y lo que hace el try catch es evitar pues, que caiga en un error en tiempo de ejecución, pero hace que el programa tenga que ser reiniciado. Por medio del ciclo while evitamos pues como esto. Entonces, si el valor ingresado es un número en filas y el valor ingresado en columnas es un número, entonces esto se va a saltar. ¿Por qué? Porque primero que todo no va a ser nulo, porque ya ingresamos un dato, y tampoco va a ser una letra o un char, va a ser un número. Entonces esto va a ser esto es igual a face, no. Entonces, como no es igual a face, esto aquí nos va a arrojar una variable de falso. Entonces cuando hay un ciclo y es falso, entonces se deja de ejecutar el ciclo. O si ingresamos una letra, obviamente nos va a seguir pidiendo los datos. O si ingresamos un punto, o si no ingresamos nada, nos va a seguir pidiendo los datos, porque es necesario para definir la matriz que sean tipos de datos enteros. Entonces, ya después de que capturamos los datos, entonces ya sí necesitamos el número de filas, que lo guardamos en Y, y el número de columnas que lo guardamos en, perdón, el número de filas que lo guardamos en X, el número de filas que lo guardamos en Y. Necesitamos pasarlos a enteros para poder definir la matriz. Después de que hacemos esto, ya definimos la matriz, que aquí pueden ir valores, aquí pueden ir números, pero en este caso deberíamos hacer letras o variables para que la matriz tenga un tamaño variable.
Ok, después vamos a definir otro, otro string también valor para poder verificar que los valores ingresados a la hora de generar la matriz no sean ni números, no sean ni letras, ni tampoco estén nulos, algo similar al ciclo while de arriba, pero esta vez implementado en un ciclo for. Entonces aquí nos va a arrojar de cuánto es la matriz, una matriz cuadrado, y ahí nos va a arrojar un mensaje que diga que hay que rellenar la matriz. Entonces efectivamente eso es lo que vamos a hacer, y viene aquí y tiene cabida en este momento el ciclo for anidado. Entonces ya sabemos que primero vamos a llenar esta parte de acá. Entonces ingreso un valor para la posición i, j, que sería la 00, que es la primera ejecución. Entonces el valor lo va a guardar aquí en el string, en este string, ahí lo va a guardar. Y si el valor es diferente de un número, o sea, si yo no ingreso un número, entonces lo que va a hacer, si el valor, bueno, si el valor es un número, si el valor es un número, si esto es verdadero, entonces lo que va a hacer es coger ese valor, ese número que usted ingresó, y lo va a pasar a una variable que es índice por el método integer parseInt, lo va a pasar a entero, y ahí sí, cuando ya esté pasado en entero, lo va a guardar en la matriz. Entonces ahí ya vamos a llenar la matriz, ¿cierto? Pero si el valor es un número, es una letra, obviamente no se puede una letra porque es un ciclo, es un array de números. Entonces lo que va a hacer, dato numérico no válido, y nos va a disminuir otra vez la j en 1. ¿Y por qué la j? Porque en el ciclo for anidado, como les había mencionado en los slides del principio, la variable que está cambiando constantemente es la j. Después ya cuando la j termina su ejecución, pues obviamente cambia la i, ¿cierto? Yo hubiera podido simplemente hacer y j menos menos, perdón, j menos menos y menos menos. Eso estaría mal, porque entonces estaría devolviendo el ciclo for otra posición que no necesito, y la que necesito variar es la j, porque estoy metido en ese último ciclo de la j. Aquí ya está, aquí ya habíamos rellenado la matriz, aquí ya la habíamos generado. Luego hay que presentarla, hay que hacer como un mapeo de esa matriz, y como ya sabemos que esos valores están bien, simplemente es imprimir la matriz por medio de otro ciclo for unidad. Y en el ciclo for anidado, en el del j, lo que hace es imprimir la matriz, y en el ciclo for de arriba lo que hace es imprimir un espacio para cada vez que termine de recorrer la primera fila, imprima un espacio, entonces quede como cuadrado, ¿sí me entiendes? Que quede como un, no sé si me haga entender, ahorita cuando ejecutemos el programa les voy a explicar bien, para que quede como un rectángulo, para que no queden ni una línea de números, ni los números muy despegados, sino que se pueda ver bien que es una matriz a través de una tabla. Y la parte final, que es la diagonal de la matriz, que ya les había explicado, cuando i y la j son iguales, entonces lo que hace es imprimir la matriz, imprimir esos números que hay ahí. Pero además, como bonus para este programa, lo que he querido hacer es sumar esa diagonal y entregar un promedio de esa diagonal. Entonces lo que hace es también coger ese mismo dato y guardarlo en una variable de suma. O sea, aquí este vale 0, entonces eso no nos afecta nada, pero entonces para el operador suma sí nos funciona muy bien. Entonces lo que hace es sumar, agregar a esa suma diagonal hasta que se acabe el ciclo, hasta que se acabe el ciclo for de la matriz, ambos de hecho. Entonces lo que hace es darnos ese número, y al final darnos la diagonal, darnos el promedio de la diagonal, que por acá está, ¿cierto? Entonces, se me olvidó explicarle algo. Para las filas, es el nombre de la matriz y punto len, que punto len nos devuelve el tamaño, o el tamaño pues de esa posición, el tamaño de las filas. Y cuando le ponemos un 0 o una variable cualquiera, pero es preferible poner un 0 para que no haya ningún problema con otras variables, es como decirle al programa, no me tomes las filas, sino las columnas, el tamaño de las columnas. Entonces, cada vez que hay que recorrer un ciclo for de 2 dimensiones, o de 3 dimensiones, o de x dimensiones, hay que ir agregándoles acá, hay que ir agregándoles como la posición para que sepa que, que es a la siguiente posición de la raya, a la siguiente fila o columna, ¿sí me entiendes?
Entonces ya por acá lo que hace es imprimir la diagonal y es simplemente eso. Y por acá hay otra parte del programa que lo que hace es imprimir una diagonal secundaria, pero pues no vamos a explicar esto. Pero lo que sí les quiero mostrar es como los bonos que le he puesto al programa, que es sumar X fila y sumar X columna. Entonces, ¿qué pasa cuando se suma X fila y X columna? Entonces le primo el dato. ¿Qué fila quiere sumar? Entonces la toma. Sabemos que las filas son las I, ¿cierto? Las I. Entonces, ¿qué tomas el número? Bueno, sigue recorriendo la misma posición, pero solamente hay un ciclo for, que es el ciclo de las filas. Solamente un ciclo for, ¿cierto? Solamente es uno. Entonces, las filas es el primer valor, o sea, este es el que nunca varía, ¿cierto? Es el que nunca varía. Obviamente es el que le vamos a entregar. El que nos pide menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque los arrays siempre se empiezan a contar desde cero, entonces sería un menos uno para poder hacer conseguir las posiciones. Como si empezara desde 1 no había que restarle menos uno, pero como empieza desde 0 hay que restarle 1 para hacer conseguir las posiciones. Y la I obviamente sí variaría, aunque para verlo mejor sería colocar mejor J. Sería mejor colocar J, pues para saber pues lo único que va a ir acá son las columnas y no las filas. Pues no las columnas, sino la posición, la segunda posición del array. Pero aquí nos va a recorrer solamente una fila, que es ¿cuál fila? La que le entregamos acá. Y lo mismo para las columnas, pero en sentido inverso, ¿cierto? Que lo que no variaría sería la I, acá sí está bien. Lo que no variaría sería la I. La I sigue constante porque son las filas, pero si varían las columnas, que es la segunda posición. Entonces aquí está y también no solamente un ciclo for, sino que lo que le estamos diciendo aquí es que varíe solamente las columnas. Y ya, lo único que hace es darnos también como entregarnos la fila y entregarnos un promedio. Ya pues para dividir por la cantidad de números, eso ya lo tenemos por acá arriba, que es la I y la J que ha ingresado el número de filas y el número de columnas que ha ingresado el usuario. Entonces para ver mejor un poquito cómo funciona el programa, vamos a ejecutarlo acá en este momento. Entonces, ingreso un número de filas, si no ingreso nada puedo seguir, ingreso un número de columnas puedo seguir, pero me va a seguir pidiendo. Entonces ahí sí, una letra, otra letra, me va a seguir pidiendo. Ahora sí vamos a hacer que consiga, entonces vamos a colocar 3 3, una matriz cuadrada, porque recuerden como les dije, para poder que se cumpla lo de la diagonal. Entonces me va a decir una matriz cuadrada 3 por 3, y entonces vamos a rellenar la matriz. Entonces la posición 0 0, miren que no ingrese nada, entonces me sigue pidiendo la posición 0 0, o sea la I sigue constante. Se supone que aquí, si hubiera ingresado un valor numérico acá sería 0 1, pero entonces como le resté la J menos menos, disminuí la J en una posición, la disminuí en una posición, no en 1, entonces vuelve y me dice 0 0, hasta así, hasta el infinito, hasta que no ingrese nada, pues hasta que se ingrese algo. Entonces ahí se ingresa un número, entonces ya cambia a 1, ya ingresa otro número y cambia a 2, a otro número y cambia a 3, en realidad no cambia a 3, pero entonces como son 3 posiciones sería 1, 2 y 3. Y ya cuando acabe la ejecución de este ciclo for anidado, entonces vuelve y sube arriba y cambia esta solamente una vez y ya vuelve y se ejecuta el ciclo for y sigue funcionando. Entonces no ingresa nada, me sigue pidiendo la misma. Ya vemos pues que funciona muy bien la parte de evitar los ciclos en los errores en tiempo de ejecución. Voy a ingresar datos para llenar la matriz. Listo. Acá se me fue uno de más, pero bueno. En la suma de la diagonal, listo, la diagonal principal, acá está. Listo. La presentación de la matriz, acá está. ¿La ven? Entonces lo que les hablaba del espacio, del salto que hay por acá, de este saltico. Lo que hace es cada vez que se termine esto, salta a seguir imprimiendo la siguiente parte, ¿sí me entiende? Para que no siga así como de largo o no siga hacia abajo de largo, sino que se hagan como las filas y las columnas. Esto la diagonal principal, miren, 1, 3 y 2. Y la suma, 1 más sería también 6, 3 más 2, 5 y 1, 6. Y el promedio sería 2. Acá la diagonal secundaria no lo tengo funcionando, pero en un video pues se los podría explicar. Entonces acá se me fue, ¿qué fila desea sumar? La 3.
la fila sería 13 y el promedio sería 4.3. Este promedio se va a guardar una variable de tipo doble, porque si sería de tipo interno nada más nos arrojaría 4. Y pues para ser más preciso entonces colocamos de tipo doble. Pero vamos a verificar la fila 3. 1, 2, 3. Efectivamente. 5,6, 12, perdón, 5,6, 11 más 2, 13. Ahí está. Y acá nos pide qué columna desea sumar, digámosle la 1. Y ya, ahí termina el programa. Entonces es 9 y el promedio es 3. Vamos a verificar. Sería cuál, la 1. 6, sería 7 y 9. Sí, ahí está. Míralo cómo funciona. Perfectamente. Muchas gracias, espero que me haya hecho entender y esto es un poco de Java.